Radio Esperanza, 1140 AM. El siguiente programa y su contenido no son responsabilidad de esta emisora. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Estamos comenzando tu programa Volviendo a Dios. Queremos darte nuestros números de teléfono. Sabes, hoy tenemos un problema técnico. Hoy no está mi esposa aquí a mi lado. De última hora ahí se nos enfermó uno de los pequeños y como buena mamá se quedó a cuidarlos. Un saludo para ella, un saludo para el pequeño también que yo creo que ya se va a recuperar pronto. Como buena mamá se quedó a cuidarlos, pero también como buena cristiana va a cumplir y va a ayudarnos en el programa. Así es que te voy a dar los números donde va a estar ella para que te comuniques. Los teléfonos hoy son 8302-9461 y 1773-2160. 8302-9461 y 1773-2160. Ahí va a estar ella recibiendo tus llamadas. También te voy a dar mi número de celular por si quieres mandarme un mensaje de texto. Es el 818-252-8607. También tenemos correo electrónico. Es volviendoa.dios@hotmail.com. volviendoa.dios@hotmail.com. Y como todas las semanas, tenemos material para regalarte. Son Biblias, por si ocupas una Biblia tú, o si quieres regalársela a alguien que tú sepas que está sin Biblia. Quisiéramos inundar la ciudad de Biblias, que no le hiciera falta Biblia a nadie. Así es que si ocupas Biblia, llámanos. Tenemos también Biblias en audio. Es especial para, pues no sé, si alguien está batallando un poco con la vista o cualquier persona. Es para oír en el coche, para estar oyendo en el trabajo. Es la Biblia en audio. Tenemos también un paquetito para evangelizar, que tiene algunos libros, muchos libritos, muchos folletos para salir y compartir a la gente la palabra de Dios. Así es que cualquiera de este material que te interese, por favor, llámanos a los teléfonos que te dije al principio, el 8302-9461 y el 1773-2160. Y bueno, pues, otra vez gracias por acompañarnos y vamos a empezar con el tema de hoy. Sabes, hoy quiero seguir con el tema que hemos tratado las últimas semanas. De la iglesia pentecostal. Si tú no estás en el supuesto, ten paciencia, hermano, es un tema muy necesario. Hemos estado hablando de la iglesia pentecostal, hablamos desde cómo nació y cuáles son sus doctrinas, y hemos estado viendo con la Biblia en mano que no es una iglesia de Dios, y sin embargo ha crecido más que ninguna. ¿Sabes por qué? Perdón que lo diga así, pero es por la ignorancia de las personas. ¿Sabes cuál ha sido el común denominador de estas 3 o 4 semanas? La gente que nos ha llamado enojada o que nos ha llamado en contra de lo que predicamos, con una sola pregunta que les hacemos, demuestran el por qué. ¿Sabes? A veces nos mencionan versículos bíblicos, pero cuando les preguntamos, ¿has leído la Biblia completa? ¿Has leído la Biblia por tu cuenta? El 99.99%, por no decir el 100%, nos ha respondido que no. Es increíble. Es increíble que haya personas que se dicen cristianas y que no leen la Biblia por su cuenta. Es increíble que haya personas que se digan a sí mismas cristianas y que nunca han leído la Biblia completa. Es increíble. Hay personas que piensan que estudiar la Biblia es leerla donde caiga o memorizar versículos. Eso no es estudiar la Biblia. Por eso Dios dice en el libro de Oseas, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Todo engaño descubriríamos si estudiáramos la Biblia. Es increíble lo falto que están las personas
que van a la iglesia pentecostal, lo poco que leen la Biblia. Yo no tengo nada contra ti que me escuchas, contra ti que vas a una iglesia pentecostal. Al contrario, ¿sabes? No te conozco, pero me preocupas. Y ese es el porqué. Ese es el porqué del tema que estamos tocando. La iglesia pentecostal, lo que hace, lo que predica y lo que practica, no viene de Dios. Y sabes, lo hemos tratado de hacer con la Biblia en mano. No sé si recuerdes, comenzamos hablando de que su principal doctrina, lo que la diferencia de las demás, enseñan que cuando recibes el Espíritu tienes que hablar en lenguas. Y eso es tan fácil de tumbar. No es así. Tan solo tú, hermano pentecostal, lee 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 y mira lo que dice la Biblia, la palabra de Dios respecto al hablar en lenguas. De hecho dice Pablo que está prohibido si no hay un intérprete. Y luego nos mencionan Hechos 2, pero no dice en ningún lado que todos van a hablar en lenguas. Tienes que leer Hechos 2 también y ver que hablaron porque había muchos extranjeros. Pero tú no eres extranjero. ¿Por qué Dios te querría hablar en otro idioma? Después vimos también con la Biblia que ese espíritu que según ellos reciben no es el espíritu de Dios. Cuando los toca el pastor, los empuja y caen al suelo, no es el Espíritu Santo. Cuando en el suelo se revuelcan y se mueven como convulsionando, cuando se revuelcan por todo el local, yo no sé si lo has visto, los ruidos que hacen cuando van convulsionando. No son solo las lenguas, todas las incoherencias que dicen. Unos hacen como animales, otros no paran de reír, otros gritan como demonios, otros mueven la cabeza como reguilete. Me da pendiente que se les rompa el cuello. Y buscando en la Biblia, ¿dónde a alguien le pasaban cosas como estas? Vimos que nunca le pasó a alguien que recibía el Espíritu Santo, nunca. Sino que le pasaba, ¿sabes a quién? A los que recibían espíritus de demonios. Checa Marcos 1:26, o por ejemplo Lucas 9:38, que dice que un hombre le dijo a Jesús: te ruego que veas a mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia. Le toma un espíritu, da voces y lo sacude con violencia. Eso es lo que pasa en la iglesia pentecostal. Pero ¿sabes? Esto se ve en la Biblia, no cuando entra el Espíritu Santo, sino cuando entra un demonio. Si estoy equivocado, dime. Dime, pero no marques por marcar. Ayúdanos, dinos, mira, este es el fundamento que tenemos los pentecostales. Por eso nos revolcamos, por eso nos caemos. Pero aquí está muy claro, Lucas 9:38. Lo sacude con violencia ese espíritu, el espíritu del diablo. Es el espíritu que está en la mayoría de las iglesias pentecostales. Y ahí está adentro, desde el púlpito, hablando y enseñando. La Biblia nos advierte de esto y lo estamos ignorando. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia habla de un día donde estará el mismo diablo en nuestras iglesias. Jesús nos advirtió. Hoy vamos a hablar mucho de Mateo 24. Miren Mateo 24:5. Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Y en el 24:15 de Mateo dice, cuando vean lo anunciado por Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo. El enemigo en el templo de Dios. Lo mismo e incluso más claro dice 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Dice, nadie os engañe, no vendrá sin que venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios. Y dice, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que dice la Biblia
Habla de un día en que creerás, que adoras a Dios, que alabas, que le rindes culto, que Él te toca, pero no es así, sino que estará el hombre de pecado, Satanás, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias pentecostales. Reciben el Espíritu, pero es uno que se hace pasar como Dios. Los pastores de estas iglesias no están trabajando para Dios. Segunda de Corintios 11:13 dice, son falsos apóstoles, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, ¿a quién sorprende? Si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El espíritu del diablo está en esa iglesia, pero quiere que tú creas que es Dios. ¿Qué hará? Lo primero lo vimos la semana pasada. El espíritu del maligno quiere hacerse pasar por Dios. ¿Qué va a hacer? Pues pelear contra el diablo. La disque guerra espiritual. Y los gritos que hoy dan, sales en el nombre de Jesús, y yo te ato y te desato. Eso lo vimos con la Biblia la semana pasada. En ningún lado hay autoridad para atar y desatar. Vimos Mateo 16 y Mateo 18, no hablan en ningún momento de atar demonios. El libro de Judas dice que tampoco podemos reprender demonios. Así no se vence al diablo, no se vence con gritos o diciendo tonterías, diciéndole yo te ato, espíritu demoníaco, espíritu de drogadicción, espíritu de enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús. Eso no enseña la Biblia. Así no se vence, así no se pelea contra el diablo. ¿Qué dice la Biblia? Dice que al diablo se le resiste, no se le ata ni se le reprende. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Segunda de Pedro 5:9 dice, resistid firmes en la fe. Así se vence al diablo, resistiendo sus tentaciones. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que luchar por ser santos. Así se le vence, así se le ata. Y los espíritus que echan fuera, muchos preguntan, ¿sabes? Muchas veces son solo payasadas, son paleros. Pero otras veces, claro que son reales. Son espíritus que entran y luego el ministro del diablo lo echa. Y la gente piensa que viene de parte de Dios. ¿Te das cuenta del engaño? Tienes que volver a la palabra de Dios, por eso te están engañando. Tienes que estudiar la Biblia por tu cuenta. Mira cómo, ¿dónde echan los demonios? Adentro de la iglesia. Si estuviera Dios en la iglesia, ¿crees que el demonio se atrevería a entrar? ¿Dónde echaba los demonios Jesús? En la calle. Y los pentecostales en la iglesia. Estás en una iglesia repleta de demonios. Pero en fin, es un truco del diablo. Quiere hacerse pasar por Dios. ¿Qué va a hacer? Pues pelear contra disque el diablo. Y hoy queremos hablar de otro engaño. El diablo quiere hacerse pasar por Dios. ¿Qué va a hacer? Milagros. ¿Qué otra cosa hará el diablo? Sanar enfermos, hacer milagros. La gente, el mundo, por lo general, ¿qué piensa cuando ve un milagro? Todos piensan que viene de parte de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los católicos y de la canonización? ¿Cómo declaran un beato? Tiene que hacer un milagro, el muertito. Y luego, ¿cómo lo declaraban santo? Otro milagro. Y la iglesia lo estudia y lo comprueba. Y dicen, el milagro es verdadero, entonces viene de parte de Dios y lo canonizan. Y la iglesia pentecostal, te digo, se parece mucho a los católicos. Para empezar, porque están tan alejados de la palabra de Dios. Y en esto piensan igual. Ellos dicen que todo milagro viene de Dios, pero la Biblia no enseña eso. ¿Qué hacen en estas iglesias? ¿Qué hace el diablo? Tiene su día para hacer milagros. Ya hemos hablado de estas iglesias que se anuncian. Mira, el domingo tenemos culto a las 11. Tú has oído anuncios como esto. El viernes es culto de oración. Y el martes, agárrate porque el martes es el culto de milagros. Ven por tu milagro.
O también salen a la calle, pero no a predicar, sino a hacer milagros. Hemos escuchado anuncios de campañas de sanidad, de las noches de gloria, noches de milagro. ¿Sabes? Va a ser este miércoles 6 y el martes. Ven por tu milagro. O sea, ya es seguro, ese día va a haber milagros porque hay. Y la gente pues se queda, wow, cuánto poder. Y si hay poder, y si hay milagros, pues tiene que ser porque está Dios, ¿no? Y así nos engaña el diablo. Pero ¿qué dice la Biblia? Los mismos versos, vamos a seguir con Mateo 24. Mateo 24, si lo lees completo, es Jesús previniendo a su pueblo. ¿Sabes? El Jesús que, claro que hizo muchos milagros. El Jesús que sanó paralíticos, que dio la vista a ciegos, que resucitó a Lázaro. Es Jesús el que habla en Mateo 24 y nos dice, Mateo 24, 4, mirad que nadie os engañe. Por favor, hermano, sea abierto. Abre tu corazón. No hagas caso a lo que yo diga. Ven conmigo a la Biblia. Busca Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Jesús nos dice, ten cuidado. No te dejes engañar. Los pastores de milagros te dicen, mira, Jesús hacía milagros. Sí, pero dile, mira, ese Jesús que hacía milagros, después cuando iba terminando ya su ministerio, dice, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Te das cuenta? Dice, vendrán muchos en mi nombre, pero no necesariamente son verdaderos. Todo el que diga, soy cristiano, ¿lo es? Jesús está diciendo que no. No todo el que diga, soy un pastor de Cristo, lo es. No toda iglesia que diga en su anuncio, iglesia cristiana, lo es. No dejes que te engañen. Por eso nos dice la Biblia, no creas a todo espíritu. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Date cuenta de la estrategia del diablo. La Biblia dice que es el engañador. ¿Y cómo nos engaña? Desde adentro. Usa sus ministros disfrazados de ministros de Dios. Desde adentro es que el diablo está destruyendo a la iglesia. Mateo 24 dice, vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Y en el 24:11 dice otra vez lo mismo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el 24:15 dice lo que dijimos hace rato. Cuando veas en el lugar santo a la abominación desoladora. O sea, el diablo en las iglesias. En el 24:23 dice, si alguien les dice, mirad, aquí está el Cristo, no lo creas, no te creas todo, no te tragues cualquier cosa. Si te dicen, ven a la campaña de milagros, Dios estará aquí, dice, no lo creas. Probadlos. En el 24:24 dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los elegidos. ¿Te das cuenta? Harán grandes señales y prodigios. Entonces, claro que Dios nos dice, probadlos, pero no quiere decir que con los milagros los probemos. Está diciendo y previniéndonos Dios que los falsos harán milagros. Eso es lo que dice aquí. El Jesús que hizo milagros, que se la pasó haciendo milagros. Antes de terminar su ministerio dice, en el futuro, no todos los milagros vienen de mí. ¿Está diciendo esto o no? ¿Lo estás leyendo conmigo? ¿Qué le entiendes? No te ciegues, no estamos hablando aún de otra cosa. Solamente de que no todos los milagros son de Dios. Eso dijo Jesús. El otro versículo que estamos usando, segunda de Tesalonicenses 2, comienza igual, en el 2:3. Nadie os engañe. No vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué hará el diablo? Dice en el 2:4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios, el diablo. Se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Lo estás leyendo?
Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y mira lo que sigue ahí. Léelo conmigo. Si no recuerda estos versículos, Mateo 24 y segunda de Tesalonicenses 2:8. Inicuo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Te das cuenta? Dice que el diablo se hace pasar por Dios. ¿Y qué hace? Señales, milagros y prodigios. ¿Para qué? Para que la gente, para que el mundo y hasta los cristianos crean que es Dios. Dios no hace milagros, claro que los hace. Para Dios no hay imposibles. Él es soberano, Él es el Todopoderoso. Pero la Biblia nos está advirtiendo que el diablo también los hace, que el diablo los imita. ¿Te das cuenta? Dios hace milagros y el diablo también. Ahora, los pastores de Dios hacen milagros. Dice la Biblia en Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los que creen, no solo los pastores, pero en este caso los pastores, los evangelistas, los que han creído de verdad, pueden echar demonios y sanar enfermos. Pero Mateo 7:22 dice que en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dirá, nunca los conocí, apártense de mí. Si te fijas, no está diciendo que estos milagros hayan sido falsos, están diciendo que echaron demonios de verdad. Y por si fuera poco lo hacían en el nombre de Jesús. Es decir, como los que hoy dicen, sales en el nombre de Jesús y sanas en el nombre de Jesús y espíritu sale en el nombre de Jesús y sanaban las personas. Pero Jesús les dice, nunca los conocí, y los llama hacedores de maldad. Entonces, los pastores o evangelistas de Dios pueden sanar, pero la Biblia dice que también los del diablo pueden hacer sanidades. ¿Te das cuenta? No hemos hablado hasta aquí de otra cosa, no te adelantes. Lo que hemos visto con la Biblia es que hoy los milagros los hace Dios, pero también los puede hacer el diablo. Y que no todas las personas que sanan, los pastores o evangelistas, no porque sanen a alguien o hagan un milagro, quiere decir que viene de parte de Dios. Yo no sé si estás de acuerdo hasta aquí con la Biblia, porque esto dice la Biblia. Yo no sé si te lo habían leído o enseñado, pero hasta aquí es lo primero que quería que supieras. Vamos a escuchar un tema. Escúchalo con atención. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la
insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números en los que estamos recibiendo hoy tus llamadas. Es el 8302-9461 y el 1773-2160. Además te voy a dar mi celular por si quieres mandarnos un mensaje de texto. Es el 818-252-8607. Y los mensajes que estamos recibiendo, sabes, hay varios en el mismo tenor que dicen: ¿y a dónde iremos? La semana pasada te decía, es preferible ir a casa, hermano. No solo los pentecostales, cualquier persona que esté pensando en congregarse. ¿Sabes qué tienes que hacer primero? Leer la Biblia. Tardes lo que te tardes. Si caes en manos de cualquier denominación, te va a convencer si no has leído la Biblia, y es tan peligroso. Es tan peligroso. Todos tienen versículos bíblicos para decirte: lee la Biblia primero y después sal a buscar iglesia. Hoy es el error que hemos cometido. Y para salir de una congregación es tan difícil cuando te tienen tan engañado, con el cerebro tan lavado, con el pastor tan dominante que tienes. Por eso, si alguien está pensando en congregarse, ¿cuál es el consejo? ¿A dónde vamos? Ve a tu casa, lee la Biblia y después sal a buscar iglesia. Si tienes poco yendo a una iglesia pentecostal y dices: sí, todo esto está pasando, ¿qué hago? Sal, ve a tu casa. Porque a fuerza creemos que tenemos que estar en una iglesia. Primero es la palabra de Dios. Lo primero es la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de los milagros que hacen aquí en la iglesia pentecostal, principalmente los de sanidad. Pero estamos viendo que la Biblia dice que el diablo hace milagros también. Con Mateo 24, en 2 de Tesalonicenses 2, 8 en adelante. La Biblia dice que hay pastores que vienen de parte de Dios y hacen milagros, pero también dice que hay ministros del diablo y que también hacen milagros. Entonces, ¿qué es lo primero? Primero saberlo. Que no todos los milagros son de Dios. Que la Biblia dice que no creas a todo espíritu, que tienes que probarlos, a ver si son de Dios. Dice 1 de Juan 4:1. Tenemos que ir a la Biblia siempre. ¿Por qué decimos que no son de Dios? Vamos a la Biblia. ¿A poco Jesús tenía un día para sanar? Jesús sanaba cualquier día. Y de hecho los fariseos un día quisieron impedirle que sanara en sábado. Pero Jesús se dijo dueño del sábado. Y dijo en Mateo 12:11, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y cayere en un hoyo en día de reposo no le echa la mano y la levanta? ¿Cómo vas a contener el Espíritu de Dios un solo día? El martes de milagros nada más. En un lugar tampoco. ¿Jesús tenía un lugar para sanar? No. Jesús sanaba por todos lados, donde iba, donde caminaba. Los milagros de Jesús no son exclusivos de una iglesia, de ninguna. Jesús te sana en tu casa, en el hospital, en un cuarto, donde sea. Jesús no necesita campañas para sanar. Jesús no necesita pastores ni evangelistas para sanarte.
Jesús te está esperando. Jesús nunca se publicitó, mañana vamos a hacer milagros. No, las señales lo seguían. Era inevitable. En los discípulos de Dios también hay poder. Pedro y Juan sanaron a un cojo. Y en Hechos 5 dice que hay personas que sanaban hasta con la sombra de Pedro. En Marcos 6:56 lo mismo pasaba con Jesús. Ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que los dejara tocar su manto. Pablo resucitó a un joven cuando cayó de un tercer piso. Y en Hechos 19:12 dice que las personas sanaban con tocar sus pañuelos. No sé si veas lo que yo veo, lo que Jesús prometió. Las señales lo seguían. Cuando pasaba Jesús tocaban su manto. Cuando pasaba Pedro, su sombra sanaba. Había poder dentro de ellos. Claro que hay poder dentro del cristiano. Pero no olvides lo que está diciendo la Biblia. También el seguidor del diablo te puede sanar. Estos mismos, Pedro advirtió en sus epístolas sobre los falsos pastores. Jesús, que las señales lo seguían, en Mateo 24 nos está diciendo, pero no sigas a los milagreros. Pablo, que sanó, también nos está diciendo en 2 de Tesalonicenses. Los que sanaban nos advierten, no sigas a los sanadores de hoy. El diablo se va a aprovechar de esto. Tenemos que hacerles caso. Dios nos quiere advertir sobre los milagreros. Claro que podemos creer en milagros. Tenemos un Dios de milagros. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pero ese Dios nos está advirtiendo, cuídate de los milagreros. No busques los milagreros de ninguna clase. Los milagros, las señales y prodigios, es el arma preferida del diablo. Él sabe que el mundo busca los milagros. Él sabe que a nadie le gusta sufrir. Las personas podemos vivir sin Dios hasta que estamos en apuros, hasta que necesitamos un milagro. Y esta es la mayor arma del diablo. La gente busca amuletos, brujos, lo que sea. Cualquier cosa, cualquier persona o a cualquier dios. Todos los dioses extraños sanan. Los de los hindúes hacen milagros. Alá hace milagros. Buda. Y sin ir más lejos, aquí en México, en Monterrey, San Judas hace milagros. ¿Tú por qué crees que se llena su templo? Todos los santos hacen milagros. Sería tonto negarlo. Acuérdate que hasta es el requisito para nombrar los santos. Las vírgenes, todas, hacen milagros. Ve y pregúntale a tus amigos o hermanos católicos. Si no lo hicieran, no serían tan veneradas. Hasta la Santa Muerte, pregunta a sus seguidores, hace milagros. ¿Por qué? ¿Por qué hacen milagros? ¿Que no solo Dios hace milagros? Es lo que estamos viendo hoy. No son exclusivos de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 11 que Satanás se disfraza de ángel de luz, que Satanás se disfraza de otro Dios, de virgen, de San Judas, de lo que sea. Se nos hace pasar por Dios, ayudado por ministros de Satanás. Y claro que nos hace el milagro para que sigas creyendo en San Judas, en la Virgen, en la Santa Muerte o en este Dios de la iglesia pentecostal. Un milagro no es la evidencia que alguien viene de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Mira lo que hacía Jesús. ¿Cuál era su ministerio? Predicar. Lucas 4:43 dice Jesús, es necesario que en otras ciudades anuncie el evangelio, porque para eso fui enviado. Jesús predicaba arrepentimiento. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvarnos. Predicó y enseñó. Y eso es lo que hacen sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 5, comenzó a predicar el Sermón del Monte. Mateo 5, Mateo 6. Y en el 7:13 nos habla de que esta vida que está describiendo es como una puerta estrecha, es como un camino angosto. Y después nos dice, guardaos de los falsos pastores.
nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A qué se está refiriendo? Al sermón. El cristiano debe vivir el sermón del monte y el predicador debe predicar y enseñar como este sermón. Porque despuesito dice, no se trata del que me dice Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. El fruto de un pastor, de un predicador, ¿cuál es? Lo que sale de su boca, lo que enseña. Por su fruto lo conocerás, por lo que predica lo conocerás, no por los milagros. A eso es que nos envió Dios. Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A eso fuimos enviados, a predicar, no a sanar. Nadie fue enviado a hacer campañas de sanidad. Pero enseguida dice en Marcos 16:15, estas señales seguirán a los que creen. Echarán demonios, sanarán enfermos. Las señales nos seguirán, pero no fuimos enviados a eso. Fuimos enviados a predicar. Y las señales, pues es inevitable. Pero no se nos envió a sanar. No sé si me explique. La iglesia no debe tener cultos para sanar. La iglesia debe tener solo cultos donde se predique la palabra de Dios. Y de pronto, si Dios quiere, alguien sanará en medio del culto. Es inevitable, pero no hay servicios de milagros. Por eso es tan fácil saber. ¿Cómo sabe que es falso? Porque a nadie envió Dios a sanar. Nadie debe hacer campañas de sanidad, sino campañas de evangelización. Y de pronto, hoy un milagro sucedió. Pues qué bien es Dios, pero no fuimos enviados a sanar. Mateo 28 dice ir y hacer discípulos. Dios no escogió los milagros para salvar a la gente, ni para que tuvieran fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios escogió la locura de la predicación para salvarnos. La predicación de la palabra de Dios. La Biblia dice que somos salvos al creer el evangelio de nuestra salvación. No al creer en los milagros. Jesús no es ningún milagrero. Jesús es el Salvador. Esa es la clave. Esos cultos de sanidad y las campañas no son de Dios. Dios no nos mandó a hacer ese tipo de cultos. El ministro de Dios predica el evangelio. No andaría promocionando milagros. Jesús cuando sanó a un leproso le dijo, pero no se lo digas a nadie. No andaba queriendo que lo siguieran por milagros. En otra ocasión, después de que alimentó 5,000, les dijo, no, ustedes me siguen por el pan, me siguen por los milagros. Y eso no es lo que Dios quiere. Claro que Jesús sanó, pero más que sanar, predicaba la palabra. Pedro también sanó, pero lo que más hizo era predicar y escribir sus epístolas. Pablo también sanó, pero lo que más hizo es predicar la palabra de Dios. ¿Cómo distinguir al que es de Dios y al que no es de Dios? Por lo que predican, no porque hace milagros. Al que viene de Dios le interesa más la predicación, la salvación de las personas, más que la sanidad. El que viene de Dios predica la palabra. Es tan triste y lastimoso ver las campañas de sanidades y milagros en las iglesias o fuera de ellas, sus noches de gloria. Prácticamente tú analízalo, como sin predicar, a veces sin siquiera abrir la Biblia, empiezan a hacer milagros y empiezan a traer al frente a gente que dice que va sanando durante el culto. Sanidades tan falsas, tan difíciles de comprobar. Unos pastores hasta se comparan con Jesús y dicen, Jesús sanaba. Sí, pero Jesús le daba la vista al ciego. Jesús levantaba paralíticos. Jesús resucitaba muertos. Pero en estas campañas lo que hacen estos mentirosos es pasar gente y dicen, es que cuando llegué me dolía aquí y ya no me duele. Es que cuando llegué sentía una bola aquí y ya no la tengo. ¿Y cómo lo compruebas? Son puros paleros. Ahora lo más triste es que no todos son paleros. Hay gente honesta que busca a Dios, pero que ante tanta gritería y tanto emocionalismo se contagian y sabes, algunos dejan de sentir el dolor ahí para tan pronto llegar a su casa
y seguir con la misma enfermedad. ¿Verdad que te ha pasado? Yo sé que hay gente que nos escucha y que ha sufrido esto, que se deja llevar por los gritos del pastor, pero no ha sido sanada. Y sabes, a estos no les importa. Juegan, se burlan de la necesidad de la gente, abusan de su ignorancia. A este tipo de campañas, a este tipo de iglesias llega gente tan necesitada, tan enferma, con sus sillas de ruedas, y regresan a casa igual. Pero ni siquiera se sienten estafados porque el pastor le dice, sabes, no sanaste porque te faltó fe. Es decir, tú eres el culpable y te vas sintiendo o pensando, ay, si tuviera más fe, si hubiese tenido más fe, y te quedas triste porque crees que perdiste tu oportunidad. Piensa, es como si creyeras que Dios se va con ese pastor cuando él se vaya. Te estás equivocando. Estás yendo ante engañadores, ante charlatanes. Ven a Dios. Ven al único sanador. Claro, estamos hablando que no todos son paleros, ¿verdad? Algunas sanaciones son reales porque el diablo también sana. El diablo se está aprovechando de esto. Otra prueba, ¿qué hacen? La ofrenda. Claro que Jesús dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, pero dijo, de gracia recibiste, dar de gracia. Pero ellos dicen, no cobramos, pero piden una ofrenda. Sobre eso andan, son capaces de venderte por dinero. Han perdido todo temor de Dios. Creen que pueden mandar al Espíritu de Dios. Tú los has oído. Ahí en tu iglesia o en las campañas, ¿cómo dicen al Espíritu Santo? Tócalo, Espíritu, tócalo más. Creen que pueden mandar al Espíritu Santo. Hay quien se atreve a decir que el cristiano no debe enfermarse, y si se enferma es falta de fe. Cuando en la Biblia se ve, por ejemplo, Lázaro, ¿por qué murió? Dice, el que amas está enfermo. Lázaro creía en Jesús y estaba enfermo. Pablo, en 2 Corintios 12 dijo, me fue dado un aguijón, le fue dada una enfermedad, y a poco no era cristiano. Y hay muchos versos más. Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino a causa de tus enfermedades. Claro que el creyente se enferma, todo mundo se enferma. El cristiano no es la excepción. Ese tipo de campañas, este tipo de doctrinas no son de Dios. Estas personas están abusando del deseo que no tenemos de sufrir. ¿Sabes cuál es la clave? Hay que ponernos a pensar cuando estamos en necesidad, en enfermedad. ¿Quién la está mandando? La Biblia dice, y hemos hablado muchas veces, de que Dios es soberano. Y decir que Dios es soberano es que Él tiene el control de todo. Mateo 10:29 dice que no cae ni un pajarillo si no es la voluntad de Dios. Ese es el engaño del diablo. Dios, ¿tú crees que se voltea a otro lado mientras el diablo es el que enferma? Claro que no. Mira la Biblia, ¿quién envió el diluvio? ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? Dios dice en Deuteronomio 32, yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será el que diga que sucede algo que el Señor no mandó? Él es soberano. Amós 3:6 dice, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Dios es soberano, Dios manda la prueba. Yo sé que la prueba duele. Yo sé que duele el sufrir, pero claro que tenemos un Dios de milagros, un Dios todopoderoso, un Dios sanador. Pero no te dejes engañar. Ellos te dicen, mira dónde está el engaño. Ellos dicen, Dios es bueno. Claro, tú y yo sabemos que Dios es bueno. Dios quiere sanarte. Tú y yo sabemos que Dios nos quiere sanar, que Dios no goza con nuestro sufrimiento.
Pero ellos dicen, el diablo es el que quiere tenerte enfermo. Y ahí está la mentira. Es Dios quien envía la enfermedad, pero con un propósito. Con un propósito. Por eso están luchando contra esto. ¿Qué ganan ellos con promocionar milagros y hacerlo? Que no recibas lo que Dios tenía pensado para ti cuando estás en prueba. El diablo quiere hacerte el milagro. Eso es lo que quiere. ¿Y Dios qué quiere? Salvarte del infierno. El diablo no quiere que seas salvo, por eso te dará lo que quieras. Ese es su objetivo. La Biblia dice, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? La Biblia dice, mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echados en el infierno. ¿De qué te sirve sanar e ir al infierno? ¿No es mejor enfermar, pero ir al cielo? Ahí es donde el diablo nos está engañando. Hace que desees la sanidad, hace que desees el milagro. Venga de quien venga, más que desear a Dios mismo. Ellos te enseñan que puedes pedir y pedir, y te mencionan pasajes como el de la viuda que importuna al juez. Lucas 18:8 dice que sí, si importunas, dice, pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te fijas lo que está diciendo? Igual y se te concede la petición, pero tu fe no crecerá. Ese es el propósito de Dios. Claro que Jesús sanaba, pero Dios mismo era el que enfermaba. En Juan 9, cuando vieron un ciego y le preguntaron, oye, ¿quién pecó? Jesús dijo, nadie. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios es el que manda la enfermedad. En Deuteronomio 28, cuando Dios da las bendiciones y luego da las maldiciones si desobedeces. Deuteronomio 28:22 dice, te herirá de tisis, fiebre, inflamación y ardor. 28:27, te herirá con úlcera, tumores, sarna. 28:35, con maligna pústula en las rodillas y piernas. Es Dios quien manda la enfermedad. ¿A poco es malo? Mira lo que dice en Deuteronomio 30. Pero cuando hubiere venido todo esto, y te arrepintieres, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Es el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El mismo que te manda una prueba, porque quiere que te arrepientas. ¡Cuán bueno es Dios! Hebreos 12:6. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué te está azotando con una prueba? Porque quiere que seas su hijo. Te está llamando. Porque el diablo quiere darte la sanidad con un pastor, con una imagen, con lo que sea. Porque no quiere que vengas a Dios. No quiere que vengas a Dios. Date cuenta que el Señor te está buscando. Y date cuenta porque es tan fácil distinguir que no es Dios el que está en estas campañas de sanidad. Dios es soberano. Dios te manda una prueba, pero dice, en cuanto te arrepientas, yo te haré mi hijo. Yo te haré mi hijo. Mira la historia de Job. Yo creo que tú la conoces. Lee el libro de Job si estás en prueba. Todo lo que tuvo que pasar Job. Cómo le quitó las cosas materiales, el ganado. Cómo le quitó a sus hijos. Y después cómo le quitó su salud. ¿Todo para qué? Para que al final Job dijera, me arrepiento en polvo y ceniza. Y lo que Dios quiere hacer contigo en la prueba. Lo que dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que quiere Dios en la prueba. No busques a nadie, no busques milagros en otro lado. Ven primero y pregúntale, ¿qué quieres, Padre? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes? Él quiere salvarte, Él quiere tener más comunión contigo, Él quiere cambiar la relación que tiene contigo, Él quiere darte bendiciones con una prueba. No luches contra eso, deja que te salve. Deja que haga
lo que quiere hacer contigo. Jesús no es un milagrero. Mira todos los milagros que hizo ahí en la Biblia. Los que nos mencionan, por ejemplo, a la mujer que tocó el manto. Cómo ella se acercó y dijo, si tocar el borde de su manto, seré salva. Y Jesús le dice, queda salva de tu azote. Y después la sana de su enfermedad. Jesús sabe que lo que necesitamos es ser salvados. Con una prueba es Jesús que quiere tener relación contigo. Tú que estás en prueba, no vayas a una campaña de estas. Son del diablo. Y el diablo querrá darte lo que tú quieres, con tal de que no vengas a Dios. Tú que estás en prueba, cualquiera que ésta sea, si hay desempleo, si tu economía es mala, si no sabes si has de comer la próxima semana, si tienes un hijo enfermo, un hijo en el hospital, o tu marido, o tu esposa, tu mamá, tu papá, un ser querido, o si tú mismo estás enfermo, ven a Dios. No vayas a ningún lado. Ellos te quieren decir, mira, Jesús sanaba y la gente por eso se le acercaba. Sí, pero tú no eres Jesús. Tú no eres Jesús. Busca como ellos buscaban a Jesús, búscalo tú. ¿En dónde? Grábate Mateo 6. Mateo 6, que nos enseñó Jesús. Entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ahí es donde Dios tiene el milagro para ti. No necesitas a nadie más y mucho menos a este diablo engañador. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, platica con tu papá. Dile, ¿por qué la prueba, Señor? ¿En qué te he estado fallando? ¿En qué te he estado ofendiendo? Y cuando te arrepientas y le pidas perdón. Ahora sí, Él dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, prepárate para recibir bendiciones. Prepárate para recibir bendiciones. Dios te está buscando con la prueba. No vayas a estas campañas. No corras a los brazos del diablo. Dios te ama y Dios te está esperando. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.